Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar una vez más para poder aprender de su palabra, ¿verdad? Acabamos de terminar de aprender sobre el discipulador y estuve pensando, hay varios temas que necesitamos todavía compartir en doctrina básica, porque la enseñanza del miércoles es con respecto a doctrina básica. Entonces, pidiéndole ahí al Señor, porque que era lo propicio, que era lo necesario, o que seguir aprendiendo, que seguir estudiando. Vamos a empezar a estudiar temas doctrinales en el libro de Hechos. No voy a hacer un estudio del capítulo 1 hasta el capítulo 28 de Hechos. No vamos a ir hoy el capítulo 1, el capítulo 2. No voy a hacer eso. Pero sí me voy a centrar en las enseñanzas en el libro de los Hechos. Y es muy importante conocer todo eso. Entonces ahí vamos a ver con respecto a cuando vino el Espíritu Santo, que el día en Pentecostés, pero vamos a ver también las ciudades que fueron a predicar el apóstol Pablo y los demás, todo lo que nos relata, ¿verdad? Lucas, porque el libro de los Hechos es un escrito de Lucas, etc. Entonces, pero tenía en mi corazón el que este día, que esta enseñanza o el día de hoy sea como una introducción, un conocimiento general sobre qué es el libro de Hechos, para poder entender todo lo demás, todos los temas que vamos a tocar. Como le digo, siempre basado en la parte doctrinal. Amén. Para historia tenemos el día jueves, que estamos viendo en el caso de los libros históricos y aprendiendo ciertas cosas. Pero este día miércoles, lo que yo no quiero es apartarme sobre temas doctrinales, que es lo importante para nosotros, es el crecimiento. Así que yo voy a leer Hechos 1 del 1 al 5 y quiero que por favor me acompañe. Hechos 1 del 1 al 5 y dice... Habla de la promesa del Espíritu Santo, con lo que inicia el libro de Hechos. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Aquí Lucas le dice a Teófilo que el libro de Lucas le escribe sobre todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Amén. Y empieza en el primer tratado, aquello, ahora viene otra parte. Entonces, espero que sea de bendición para nuestras vidas, pero como le repito, no quiero estar sujeto a que vamos a ir capítulo 1, capítulo 2, no. Los temas que vamos a desarrollar puede estar a mitad, al final, pero tienen un propósito. Y también mi deseo es que aprendamos sobre los viajes misioneros
misioneros de Pablo, que son muy importantes, y la enseñanza espiritual que vamos a encontrar allí. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más poder, Señor, aprender de tu palabra. Señor, porque nos das la vida, nos das la salud, nos das las herramientas, nos das los medios, Señor. Gracias, gracias. Y que estas enseñanzas sean de bendición para el fortalecimiento y el crecimiento de nuestras vidas, para la edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, es un hecho, ¿verdad?, reconocido que el libro de los Hechos es uno de los más importantes del Nuevo Testamento. Pero hablando, porque es de suma importancia para la historia del Evangelio a todo el mundo. Amén. Pues nos presenta este momento clave en que comienza a desarrollarse. ¿Cómo es que aquel mandato, aquella comisión del Señor Jesús se lleva a cabo? Ahora, hablando del autor, y a pesar de que el libro no lo dice, desde los primeros tiempos se ha sostenido que Lucas es su autor. Y fíjese que para poder entender o para poder decir quién es el autor está la evidencia interna deducida del libro mismo, y hay evidencia externa a las escrituras que nos llevan a esta conclusión. Ahora, evidencia interna. Bueno, para unanimidad se consideró siempre a Lucas compañero y colaborador de Pablo. Voy a dar algunas citas porque es mucho relativamente, ¿verdad? Pero quiero avanzar, y si me pongo a leer algunas citas no vamos a atender. Pero está Colosenses 4:14, Filemón 24, versículo 24, segunda de Timoteo 4:11. Entonces esto nos dice que es el autor. Yo le insto a que esta cita usted pueda detener el video, ver y seguir. Amén. Podemos llegar también por otra vía a esta misma conclusión, sin salir de un examen interno del libro, tomando como punto de partida los pasajes en primera persona plural, a los cuales llamamos secciones nosotros. Esos pasajes parecen de improviso en la trama lógica de la narración, como está el hecho de Hechos 10:16. Este sí lo vamos a buscar. Hechos 16. Fíjese que del 10 al 17 vamos a ir viendo algunos puntos. Si decimos que Lucas escribió, oiga lo que dice del 10 al 17. Cuando vio la visión, enseguida procuramos para partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí lo que vamos a ver en esta lectura es cómo se está incluyendo Lucas. Zarpando pues de Troas, vinimos. Amén. 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de una colonia, y estuvimos. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. 14. El del 15, al final dice: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. 16, Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, amén. Entonces, íbamos a la oración, nos salió. Se está incluyendo en la escritura. Entonces está siguiendo a Pablo, nosotros diciendo: estos son hombres a quienes anuncian el Evangelio. Esta es solo una parte, pero también está Hechos 20 del 5 al 15, Hechos 21 del 1 al 18 y capítulo 27 del 1 al 28. Entonces aquí Lucas se presenta, que es el narrador, como compañero de Pablo, que fue participante de los acontecimientos que bien están aquí descritos.
Entonces, si examinamos a través de los hechos y las epístolas de Pablo, ¿quiénes fueron los compañeros de Pablo durante los periodos a que se refieren las secciones donde se usa el pronombre nosotros? Ya lo vimos, estuvimos, hablamos, nos movimos, sentamos, etc. Fácilmente llegaremos también a la conclusión de que entre esos compañeros únicamente Lucas pudo ser el autor de dichas narraciones. Por otra parte, el análisis del libro nos confirma la misma idea. Notamos en primer lugar que el libro se presenta como complemento a otra obra anterior sobre los hechos y dichos de Jesús y está dedicado a Teófilo. Entonces, quiere decir que el libro de Lucas era como decir el libro 1, los hechos de Jesús, y el que conocemos nosotros como el libro de los hechos, hechos de los apóstoles. Por esa razón, entonces, ese sería el tomo 2. ¿Cómo lo leímos ahorita? En el versículo 1, capítulo 1 de Hechos y versículo 2. Pues bien, en ese libro anterior no parece ser otro sino el tercer evangelio dedicado también al mismo personaje. Acompáñeme a Lucas 1, del 1 al 4. Dice dedicatoria a Teófilo, puesto que ya muchos han tratado, oiga, es bien interesante cómo habla aquí Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y si volvemos otra vez a Hechos 1:1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, volvemos que era dirigido para uno en particular, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, también si hiciéramos un examen comparativo de ambos libros bajo el aspecto del vocabulario y del estilo, nos lleva claramente a la misma conclusión. Todo ello prueba que es uno mismo el autor de ambas obras, donde si el autor del tercer evangelio es Lucas, esa misma ha de ser también el de los hechos. Ahora, otra evidencia interna necesitamos mencionarla. Colosenses 4:14. Colosenses 4:14. Dice, esta es una epístola del apóstol Pablo. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Amén. Entonces Pablo habla de Lucas como Lucas el médico amado. Hay pasajes en el Evangelio de Lucas y los Hechos que no podríamos decir que prueban, sino que sostienen la posibilidad de que el autor era un médico. Lucas 4:38. Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. También 5:18. Y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Amén. También el 22:44. Pero saltémonos esa y vámonos a Hechos 3:7. Hechos 3:7. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y
tobillos. Y también Hechos 9:18 y 28:8. Entonces, ¿por qué razón? Porque como médico sabía lo que había pasado y lo que estaba haciendo o cuál era la condición. Ya lo voy a aclarar, pero en Lucas él recopila la información y aquí en Hechos él narra, es decir, él vive este. Ahora, evidencia externa. Ahorita acabamos de hablar de la evidencia interna, pero la evidencia externa, ¿qué quiere decir esto? Otros escritos. De que Lucas es el autor es explícita a partir de mediados del siglo II. Fíjese que el fragmento muratorio, en otros le llaman muritano, bueno, el nombre. ¿Qué es esto del fragmento muratorio? Es la lista más antigua conocida de los libros considerados canónicos del Nuevo Testamento. En la lista figuran los nombres de los libros que el autor o este autor se consideraban admisibles. Quiere decir que tenían fidelidad. Este libro, este fragmento muratorio, era una lista en los cuales hay un ejemplo. Todos los libros del canon bíblico, por conexión, porque se mencionaban en otros, por veracidad, etcétera. Es decir, sí, estos son propios los libros de la Biblia. Y entonces aquí no están los apócrifos porque se duda de la veracidad y hay muchas cosas que no tienen nada que ver. Entonces, está dentro de este listado o la lista más antigua conocido de considerados canónicos del Nuevo Testamento. Amén. Además de los hechos de todos los apóstoles fueron escritos en un libro. Lucas los condensó para el más excelente Teófilo, porque los eventos individuales sucedieron en su presencia, como claramente lo demuestra, omitiendo situaciones como de Pedro, o tanto como la partida de Pablo cuando este último salió de la ciudad de Roma para ir a España. Y hay otros testimonios en otros libros o de otros escritores como Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. Es decir, hay otros más que lo dan como el autor. Ahora, fecha y lugar de su escritura. En este punto de la fecha de la composición del libro, una vez más, admitiendo que el autor es Lucas, es realmente de importancia secundaria. Lo verdaderamente importante es el hecho de que lo escribió Lucas, contemporáneo de los hechos que narra, y de muchos de ellos él fue testigo ocular, que es muy diferente al libro de Lucas. Amén. Él aquí en el libro de los Hechos es testigo ocular. El que lo escribiera unos años antes o unos años después no afectan en nada el valor de la narración. No le va a quitar ni le va a desmeritar. De ahí que no se alude siquiera a ello en los testimonios antiguos referente al autor de los hechos. Por eso nuestra única base de especulación ha de ser el examen interno del libro. Ahora, indudablemente la fecha debe establecerse en relación con el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque el libro de Lucas fue escrito primero. Estos dos volúmenes de Lucas, parece que el segundo sigue casi de seguida después del primero, ¿verdad? Fueron escritos después del año 70 de la era cristiana, pero no necesariamente mucho tiempo después. Entonces, quisiéramos saber en qué tiempo. Hay una probabilidad muy alta de que fueron escritos después del año 70 de la era cristiana. Entonces, y si el Señor murió
probablemente algunos dicen que en el año 35 o 33, como vemos tomar, había una diferencia muy grande. ¿Por qué se cree que es después del año 70? Porque en el 70, después de Cristo, que Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos, porque la guerra judío-romana, que fueron del año 66 al 70 después de Cristo, probablemente proveería la ocasión para el rompimiento final entre la sinagoga y la iglesia, o el judaísmo y el cristianismo. Y Lucas y los Hechos, los dos libros, parecen reflejar esta etapa de desarrollos. Ahora, si Lucas utilizó Marcos o el libro de Marcos como fuente para escribir su evangelio, como generalmente algunos creen, algunos reconocen, esto tiene que ver con la fecha del mismo. Marcos probablemente fue escrito entre los años 60 y 65 después de Cristo, porque refleja la situación de crisis originada por la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón, quien injustamente culpó del incendio de Roma en el año 64. Entonces, algunos establecerían la existencia de evidencias muy bien apuntaladas que datan de la terminación de los dos documentos, Lucas y Hechos, a fines de los 2 años que Pablo pasó detenido en Roma, vale decir los años 60 al 62. Para estos intérpretes, los Hechos se debió haber escrito entre el año 60 y 85 después de Cristo. Entonces, los acontecimientos de los Hechos probablemente fueron entre el 60 y 85, pero la escritura del libro fue después del 70. Pero, como le digo, le estoy dando esta información únicamente para tener un conocimiento. No nos vamos a quedar allí. No es esto lo importante. Lo importante es aprender sobre la doctrina del Señor, porque los apóstoles empezaron a ponerla en práctica. Amén. Fíjese que algunas tradiciones dicen que Lucas escribió los Hechos en otros lugares, parece más exacto asumir que lo hizo en Roma, donde él termina su libro allá en el capítulo 28, del 16 al 31. Amén. Porque dice el 16, cuando llegamos a Roma, ¿cuándo llegamos? Amén. El centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Amén. Entonces, allí podemos ver que él también llegó a Roma. Ahora, vamos a ver un poco más sobre el destinatario del libro. Porque, ¿por qué le escribió Lucas un libro a Teófilo? Ya lo leímos en Lucas 1:3 y en Hechos 1:1. Amén. Ahora, solo podemos ver quién era Teófilo. Existen por lo menos 2 posibilidades. Primero, es muy probable que fuera una persona real. En el griego, la palabra kratistos, óptimo o excelentísimo, con la que es designado en Lucas 1:3, bueno, dice, oh excelentísimo Teófilo, era un título que solía darse a un gobernador o procónsul. Esto parece indicar que Teófilo era una persona constituida en autoridad. Ahora, el término Teófilo en griego significa uno que ama a Dios. Se usaba frecuentemente este nombre en el mundo greco-romano del primer siglo. Si Lucas tenía en mente a un individuo o a un típico amigo de Dios, es algo que no se puede determinar. Pero está claro, sin embargo, dado el carácter de la obra de Lucas, aunque
la dirige a Teófilo, no intenta redactar un escrito privado, sino que piensa en muchos otros parecidos a Teófilo. Esta práctica de dedicar una obra a algún personaje ilustre era entonces frecuente. Amén. Entonces, una vez escuché que algunos podrían decir de que Lucas había sido sirviente de Teófilo, que por haber sido doctor podía ser que había sido como empleado, o en algunos casos, no sé si alguien decía una vez, como esclavo, bueno, sin fin. Pero al final, hermanos, la riqueza que nos deja el libro de Hechos. Amén. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Lucas al escribir el libro de los Hechos? Entonces, para comprender esta razón por la cual Lucas escribió el libro de los Hechos, que mire, que hay algo que me llama mucho la atención, porque fue testigo ocular. No se lo contaron, lo vivió. Entonces, es preciso entender la unidad entre el Evangelio de Lucas, el primer tomo de su obra, y el libro de los Hechos, el segundo tomo de su obra. En el prefacio del Evangelio de Lucas, de los versículos del capítulo 1, versículo 1 al 4, y el de Hechos del 1 al 5, unen a los dos libros. No solamente los dos tomos fueron escritos por el mismo autor y dirigidos al mismo receptor, sino que los dos desarrollan un tema ininterrumpido. Los dos están interesados en lo que Dios realizó en Cristo Jesús. Amén. Lo tenemos que ver no como algo separado, sino como capítulo, el libro 1 y el libro 2 como algo seguido, ininterrumpido. El primer tratado estaba interesado en que todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Lo leímos allá en Hechos 1:1-2. Y el segundo tomo muestra lo que el Cristo resucitado, amén. Mire cómo es la diferencia. En el uno es lo que Jesús, y el segundo es lo que Cristo, Jesús glorificado. Amén. Que hay una diferencia. Continuó haciendo a través del Espíritu Santo y a través de la iglesia. Entonces, eso es lo importante con respecto a los temas que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Amén. Ahora, la ocasión histórica en que Lucas escribió su obra en 2 tomos. Cuando Lucas escribió sus 2 tomos, probablemente entre el 60 y el 85 después de Cristo, allá en Roma, fíjese que el cristianismo ya se hallaba establecido en un mundo más extenso y se estaba convirtiendo en una gran comunidad gentil. ¿Y esto qué era? Estaban llevando a cabo la gran comisión, la que Lucas dice o escribe allá en Lucas 24, del 36 al 49. La tarea de Lucas no fue tanto la de instar a Cristo, a que Cristo fuera predicado a los gentiles, pues eso se estaba haciendo. El libro de Lucas, o la tarea de Lucas, mejor dicho, no instaba a que se predicara, porque es algo que ya se estaba haciendo, sino la de justificar ese hecho y apoyar esa misión. En sus 2 escritos, él trazó la historia del cristianismo, un movimiento dentro del judaísmo que llegó a ser una familia mundial. ¿Por qué? Porque el cruzar las fronteras geográficas había sido fácil. En pocos años el cristianismo se había extendido a lo largo y a lo ancho, por lo menos al norte, al sur y al oeste. Es posible suponer una extensión del cristianismo hacia el este. ¿Y qué estaba hacia el este? Hacia allá la región de Babilonia. Pero Lucas no la incluye. Del capítulo 2 de los Hechos conocemos que en ese día de Pentecostés,
judíos de todo el mundo del Mediterráneo, desde Mesopotamia hasta Roma, estaban en Jerusalén cuando el Espíritu Santo descendió con un poder tremendo. Había sinagogas judías por todo el mundo greco-romano y el cristianismo se extendió rápidamente por estos medios. Entonces, ¿qué era? ¿Para quién iba escrito? En primer punto podemos decir que para una persona, pero en realidad el libro es para toda persona. Los límites más difíciles de cruzar no eran los geográficos, sino más bien las distinciones artificiales que separaban a los judíos, samaritanos y gentiles entre sí. Entonces había que derribar esas barreras. El Evangelio de Lucas muestra que Jesús empezó este proceso al rechazar la distinción superficial que los fariseos habían establecido entre los justos y los pecadores. Jesús halló que todos eran pecadores y que todos estaban en necesidad de la misma salvación. Con igual libertad se ofreció a sí mismo a los fariseos y a los publicanos. En el libro de los Hechos demuestra cómo lo que Jesús había empezado de no hacer distinción entre fariseos y publicanos se había extendido a todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, no importando la raza, la posición social, etc. Lucas dijo cómo el Evangelio fue predicado a los judíos, samaritanos y gentiles que habían sido atraídos al judaísmo y estaban bajo la instrucción de la sinagoga, y aún a personas que no habían estado bajo la influencia de la sinagoga. Amén. Ahora, cuando Lucas escribió, la comunidad cristiana en su apariencia exterior era muy distinta de lo que podían haber esperado los que vieron su comienzo. ¿Por qué? Porque ella comenzó en Jerusalén, ahora estaba esparcida por todo el mundo del Mediterráneo. Tal vez algunos creyeron que no iba a ser tan vasto y ahora esto había llegado a toda la región, si podemos decir. Jesús y todos sus primeros seguidores eran judíos, porque Él llegó a Israel. Ahora la iglesia era predominantemente no judía. Jesús y sus primeros seguidores asistían a las sinagogas y al templo. En el tiempo en que Lucas escribió, muchos cristianos se estaban reuniendo en hogares y en edificios públicos. El templo probablemente ya había sido destruido y las puertas de la sinagoga se estaban cerrando o se habían cerrado para los cristianos. Amén. Entonces es bien importante conocer esto, ¿verdad? El Señor empezó una obra y fue no hacer distinción, fariseos y publicanos, diciendo todos son pecadores. El Señor no hizo una distinción entre los judíos o los israelitas, o como queramos llamarle, los judíos y los samaritanos. Fue a predicar, ¿se acuerda? A la mujer samaritana y ésta empezó a hablar. No fue, no, con ellos no. También a los gentiles. Ahora, fíjese que en el caso de la dedicatoria a Teófilo, Lucas comienza su obra de 2 volúmenes con una oración larga y cuidadosamente confeccionada. Oiga lo que dice Lucas 1 del 1 al 4. Y aquí hay que tener, hay que saber entender el mensaje que está dando Lucas. Probablemente yo estoy leyendo una versión diferente, pero es muy similar a la 60. Dice, puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como nos las transmitieron
los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Lucas, en el Evangelio de Lucas, en ningún momento está diciendo que él fue testigo ocular, sino que él está hablando de de todos estos sucesos que les han transmitido, amén, y que fueron por testigos oculares y ministros de la palabra. Dice, me han parecido bien también a mí, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo. Mire, esto es muy importante, porque Lucas está diciendo, yo investigué todo con diligencia, todo desde el comienzo. Escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, fíjese que qué hermoso, porque esto el Evangelio de Lucas nos queda para nosotros y entra en el canon bíblico. Mire qué interesante, porque me llamaba la atención cuando dice haberlo investigado todo con diligencia. ¿Cuál es el propósito del día miércoles, del día jueves? Bueno, aprender con diligencia, aprender todo lo que podamos. Fíjense que el propósito que Lucas tenía en común con los otros escritores de los evangelios fue el presentar y describir a Cristo Jesús y la salvación que Él ofrece. Está hablando de Mateo, Marcos y Juan, ¿verdad? Cada evangelio se escribió para decir la historia de Cristo, de tal manera que trajera gente a la fe en Él y alimentara a los que creen. Los escritores de los evangelios usaron fuentes, tanto escritas como orales, pero ellos no fueron meros recopiladores o cronistas ordinarios. Cada uno era un autor y teólogo, interesado en interpretar las palabras y las obras que registró, y las relató a su propia generación y situación vital, según fue cada uno de ellos guiado por el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos estudiar cada evangelio como un todo, como una unidad literaria y con un propósito teológico. Teología es estudio del Señor, estudio de Dios. Amén, el aprendizar. Aun cuando todos los evangelios tienen un propósito común, también tienen un propósito que es peculiar a cada uno. Amén. Entonces es muy, muy importante. Amén. Entender esto, entender que debemos de entender y de valorar todo uno. ¿Qué es teología? Ciencia que trata de Dios, fundada en los textos sagrados, la tradición y los dogmas. Estoy hablando nada más, o es la disciplina que estudia a Dios y se fundamenta en los textos sagrados. Estudiar a Dios. Amén. Entonces, ese es muy... Ahora, vemos ahora el propósito distintivo de Lucas y de Hechos. Ahora, ¿cuál es el propósito distintivo? Primero, afirmar la certidumbre histórica. Porque hay muchos que dicen, no, que todo esto es inventado. Como hace poco escuchaba que de la religión universal, decían que, universal, ¿por qué? Pero bueno, decían que Adán y Eva nunca existieron, sino que solo es figura como para entender de dónde viene la humanidad. Que Adán y Eva nunca existieron, sino que solo fue un relato de Dios o una, ¿cómo es el nombre? Una ilustración, hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito distintivo de Lucas y Hechos? Primero, afirmar la certidumbre histórica. Lucas dedicó sus 2 tomos a Teófilo e hizo
claro su interés en las palabras. ¿Dónde? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Allá donde dice Lucas 1:4, es decir, te estoy confirmando que aquello que has sido instruido es totalmente cierto. Porque Lucas había hecho un estudio cuidadoso de los testimonios escritos y orales, lo acabamos de leer, del 1 al 3, respecto a lo que Jesús había hecho y enseñado. Lo leímos también en Hechos 1:1. Y se había impuesto la tarea de escribir una narración ordenada y exacta de lo que se había realizado entre ellos. Es claro que Lucas estaba tratando, primero de todo, con algo que había ocurrido realmente en la historia. La palabra empleada para verdad, Lucas 1:4, puede entenderse como significando verdad real. ¿Por qué? Porque este movimiento cristiano se funda en un evento de la historia. No es un sistema filosófico que empezó como una búsqueda especulativa. Fíjese que los primeros cristianos confiaron en un Señor resucitado y lo adoraron. Pero su interés jamás careció de respeto hacia el Jesús histórico. Cuando hablamos de un Jesús histórico, en ningún momento estamos faltando un respeto al Señor Jesús o a Dios. No, es porque hay evidencia histórica. Mucha gente dice, no, mire, compruébeme que Jesús existió. Es que ahora métodos no hay, para eso está la historia. Entonces, cuando alguien quiere decir, compruébeme que Jesús, entonces hay un Jesús histórico. Pero en ningún momento nosotros con esto le estamos quitando poder o divinidad al Señor, para nada. ¿Por qué? Porque se habían escrito muchos relatos acerca de Él. Y testigos oculares habían relatado lo que habían visto y oído. Primera de Juan 1. Dice, Primera de Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Entonces es inconcebible que los que vieron y oyeron a Jesús no repitieran durante la vida de Él muchos de sus dichos, ni se describieran el uno al otro las cosas que Él hizo. Jesús no fue la clase de persona que podía ser ignorada y olvidada. Además, Jesús llamó a algunos para que estuvieran con Él y les enseñó cosas que ellos debían transmitir a otros. Porque al llegar nuevos seguidores dentro de la comunidad cristiana, ellos fueron instruidos en estas cosas que ocurrieron. Primera de Corintios 1, 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas cosas fueron las que pudieron ser trazadas, verificadas y probadas. Amén. Lucas escribió, no acerca de algo que meramente pasó, sino de algo que ocurrió de acuerdo con un propósito estudiado. Lucas 1:1. Él escribió historia, pero no mera historia, sino la historia de la salvación, de algo que Dios estaba haciendo en el mundo de modo supremo en Jesús de Nazaret.
Lo que él escribió no fue la historia que se hace a sí misma, sino la historia fijada por Dios. Los hechos de Lucas narran, los hechos que Lucas Lucas me confundo. De los hechos que Lucas narra no fueron un accidente en la historia, sino el cumplimiento de largas e incesantes esperanzas a través de un acto poderoso. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Bueno, vemos allá en Lucas 1:3 que dice que en orden. Lucas no quiso decir que estaba interesado principalmente en colocar todos esos eventos en un orden cronológico. Puede ser que así fuera, pero él no se ciñó a semejante propósito. Por en orden, Lucas parece referirse al arreglo lógico del material con que desarrolla su tema del Evangelio para toda la gente. Entonces, el propósito distintivo de los libros de Lucas y Hechos, primero dijimos, fue afirmar la certidumbre histórica, lo que acabamos de ver. Segundo, trazar la urgencia de un pueblo universal de Dios. El propósito especial de Lucas se puede ver mejor cuando sus dos tomos, tanto el Evangelio y los Hechos, se consideran juntos. Los dos volúmenes trazan el movimiento cristiano desde sus comienzos con el nacimiento de Jesús hasta su desarrollo en una comunión de alcance mundial que trasciende los límites de la nacionalidad judía y da lugar imparcialmente a judíos, samaritanos y gentiles. Para Lucas, Jesús no fue un mero Mesías judío, sino un Salvador mundial. Amén. Entonces, Lucas estaba interesado en los temores, prejuicios, separaciones, hostilidades y aún la violencia que caracterizó las relaciones entre judíos y cristianos. Fíjese que él era consciente de la tensión que había entre aquellos campeones del exclusivismo judío y aquellos que veían en Cristo las barreras de enemistad debían de caer, que veían que en Cristo las barreras de enemistad debían caer. Entonces, Lucas trazó una historia Lucas trazó una historia o desarrolló que empezó dentro del judaísmo y que llegó a ser un movimiento universal, elevándose por encima de las distinciones mundanas tales como la nacionalidad, la raza y el estado social. Sin duda, Lucas se convirtió en un portavoz de la causa de un evangelio no estorbado, sin ninguna distinciones ni límites. Fíjese que Pablo dice, Lucas 28:31, Pablo permaneció 2 años predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Ahora, Lucas era testigo ocular del triunfo del evangelio de Cristo y consecuentemente se dio testimonio de una tragedia, la autoexclusión de muchos judíos que no estaban dispuestos a ser parte de una comunidad que no hacía ninguna distinción entre el judío y el no judío. Ahora, la cuestión de las fuentes. ¿De dónde obtuvo Lucas sus datos? Amén. A este respecto, el libro de los Hechos se dividen en 2 secciones. Capítulos del 1 al 15. Amén. Del 1 al 15. Entonces podemos comenzar por sugerir que las informaciones pudieron haber llegado a Lucas por 3 caminos. Primero, conversaciones directas con testigos oculares. Podríamos mencionar a Pedro, a Juan, Santiago, Felipe y a otros. 2, tradiciones orales sueltas, de acá o de allá en torno a determinados episodios, como Zacarías y Elizabeth, José y María, Simeón y Ana. Y 3, documentos escritos, tanto el Evangelio de Marcos y otros. Es muy probable que de los 3 modos el autor de Hechos, con su acostumbrado afán de búsqueda y seriedad, haya procurado sus
informaciones usando las 3 fuentes, ¿ok? Del 1 al 15. Pero la segunda sección de los capítulos 16 al 28 son los pasajes o secciones donde se usa el pronombre nosotros, a los que ya aludimos anteriormente, ¿verdad? Tratando al autor del libro. Entonces, la explicación tradicional es que con ese nosotros, Lucas ha querido señalar discretamente su presencia entre los compañeros de viaje de Pablo. Debe de haber llevado probablemente un diario de viaje, y en estos pasajes tenemos el relatos de un testigo personal. Mire qué privilegio el de Lucas haber sido testigo ocular. Con respecto a los momentos en que no estuvo presente, fueron muchas las horas que estuvo con Pablo en la prisión, y éste pudo haberle relatado las historias. Amén. Entonces, ahora, plan básico del libro de los Hechos. Hay por lo menos 2 formas de escribir la historia. Primero, la forma analista, en la cual se intenta seguir el transcurso de los acontecimientos semana tras semana y día tras día. Y 2, la forma en que un autor, por decirlo así, abre la serie de ventanas y nos da visiones vividas de los grandes momentos y personalidades del período. Entonces, en el caso del libro de los Hechos, siguen el segundo modelo. Los encabezamientos con que se designan las divisiones y subdivisiones de un plan que sea fiel al propósito del libro deben constituir las ventanas y las visiones vividas de los grandes eventos y de los personajes de los hechos. La búsqueda, podamos decirlo así, de un bosquejo que pueda llevar a cabo este fin de demanda, que el escritor procure sondear el porqué en la providencia de Dios. El Espíritu Santo inspiró a Lucas para que seleccionara de todos los datos de su investigación aquellos que aparecen en el libro de los Hechos. Amén. Usualmente un autor anuncia en su introducción lo que va a decir, y en la conclusión toma de nuevo en forma de resumen todo lo que acaba de decir. Lucas, en Hechos 1 y 2, dice lo que se propuso tratar en su primer tomo. ¿Cuál? El Evangelio de Lucas. Porque dice, en el primer relato escribí todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Por lo tanto, hemos de concluir que en el segundo tratado, que es decir, el libro de los Hechos, nos va a hablar de lo que sucedió luego, especialmente de los hechos de los apóstoles seleccionados y enseñados por Jesús. Pero en realidad, Lucas nos decía allí que había dedicado su primer libro a todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, llevando a cabo el reino de Dios. Y que en su segundo libro, el mismo Jesús, ya resucitado, estaba hablando a sus apóstoles acerca del reino de Dios. Hechos del 1 al 3. Al principio de los Hechos es Jesús el que enseñó y habló con sus apóstoles del reino de Dios. Al fin del libro se encuentra Pablo, quien ahora está predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento, como lo leímos en Hechos 28:31. Se nota que al principio y al fin de los Hechos, un periodo de unos 30 años, encontramos un objetivo común: el de la proclamación y afirmación del reino de Dios. Entonces se puede sugerir que el plan de Lucas era trazar la historia del principio de la proclamación del Evangelio, de la proclamación de la soberanía de Dios, de este movimiento, de este surgir de la iglesia temprano, en un tiempo temprano, y a la vez la historia de la afirmación de ese evangelio, de esa soberanía, como se ve en la extensión del evangelio de Jesucristo por todo el mundo. Fíjense que, y para concluir, la conclusión del libro de los Hechos
Hechos 28, 30 y 31, leámoslo una vez más. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abierta y sin impedimento. Entonces, esta conclusión parece curiosa, porque nos deja como en suspenso. ¿Qué pasó con Pablo después de sus 2 años en Roma? Porque no se sabe nada. Es fácil concluir que el libro quedó sin terminar o que se perdió la conclusión. Para el autor, o para algunos, mejor dicho, para algunos comentaristas, para algunos escritores, es evidente que Lucas no intentó escribir una biografía de Pablo. Pues si recordamos las expresiones que precesan la actividad de Pablo en Roma, predicando el reino de Dios con toda libertad y sin impedimento, entonces sentimos que Lucas sí logró su propósito con esta conclusión. ¿Qué era lo importante? El mensaje, el evangelio de Dios. Ahora, Lucas nos relata en el libro de Hechos de los Apóstoles cómo es que la gran comisión se llevó a cabo. Cómo es que estos hombres padecieron, se sobrepusieron a muchas cosas. Eso es lo importante. Lo importante no es la persona. Lo importante es el evangelio. Entonces, no es que se perdió una conclusión del libro de Lucas, sino que cuando leemos predicando el reino de Dios con toda libertad y sin impedimento, sí es cierto, vemos sufrimientos de Pablo, sufrimiento de Silas, de algunos de estos hombres, pero el punto es importante es cómo salieron de eso, no cómo se sentían, sino cómo salieron, cómo fue el poder de Dios, porque Pablo y Silas, metidos en lo más profundo de la cárcel, comenzaron a cantar y se abrieron las puertas. Eso es lo importante, que el poder de Dios, el evangelio de Dios es vida, y cómo en esos momentos tan difíciles el Señor fue glorificado. Entonces, con esto termino, hermanos. Mi deseo es que con el libro de los Hechos conozcamos más de la palabra del Señor. Se llenen de energía nuestros corazones, nuestra alma, nos revitalicemos, de que no haya un decaimiento, sino un gozo, un deseo de seguir más al Señor. Amén. Padre, gracias porque nos has permitido, Señor, comprender y entender algunas cosas que tal vez desconocíamos. Señor, que así como Lucas refleja el poder del evangelio, así que asimismo también nosotros podamos reflejar el poder de tu sacrificio en la cruz en nuestra vida hacia los demás, que seamos testimonio a aquellos que no te conocen, sin importar raza o situación social. Gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y pasen feliz noche.